Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, algo que me tiene muy emocionada de compartir con ustedes. Vamos a hablar de esos momentos en la vida en los que las cosas se ponen un poquito cuesta arriba, esos instantes en los que sentimos que el mundo se nos viene encima, y de cómo, a pesar de todo, hay presencias que nos iluminan el camino. Sí, porque hoy vamos a desvelar a quien ha apoyado en sus peores momentos nuestra querida Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes la admiran tanto como yo, y créanme, lo que van a escuchar hoy es realmente conmovedor. Así que si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras historias, consejos y por supuesto, los últimos chismes del mundo del espectáculo que tanto nos encantan. Vamos a empezar esta aventura juntos. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, no es solo un rostro bonito en la pantalla. Detrás de esa sonrisa deslumbrante y ese talento innegable, hay una persona que, como todos nosotros, ha enfrentado sus propios desafíos. Y hoy, ella misma se ha abierto para revelar quién ha sido su roca, su faro en medio de la oscuridad. No se trata de un secreto guardado bajo 7 llaves, sino de un testimonio de amor y gratitud que merece ser contado. Cuando hablamos de los peores momentos, nos referimos a esas etapas de duda, de fracaso, de tristeza profunda, de crisis personales o profesionales que nos hacen cuestionar todo. Y es precisamente en esos instantes, cuando uno se siente más vulnerable, cuando el verdadero apoyo se vuelve invaluable. Piensen por un momento en su propia vida. ¿Han tenido alguna vez un momento en el que sintieron que no podían más? ¿Un revés que los dejó sin aliento? Seguramente sí. Y en esos momentos, ¿quién estuvo ahí para ustedes? ¿Quién les ofreció una palabra de aliento, un abrazo sincero, una mano que los ayudara a levantarse? Es probable que haya sido alguien cercano, alguien que los conoce profundamente y que los quiere incondicionalmente. Pues bien, Demet no es la excepción. Y aunque ella ha construido una carrera de éxito impresionante, es importante recordar que el camino hacia el estrellato no siempre es un paseo por el parque. Hay sacrificios, hay noches de insomnio, hay presiones constantes y sí, también hay momentos de gran fragilidad. La noticia que ha revelado Demet es que en sus momentos más difíciles, la persona que ha estado a su lado, brindándole un apoyo incondicional, ha sido su hermano. Sí, su hermano. A menudo en el mundo del espectáculo, se tiende a pensar que las figuras públicas se apoyan en parejas, amigos famosos o mentores. Y si bien eso puede ser cierto en muchos casos, el vínculo familiar, y en particular el fraternal, tiene una fuerza y una autenticidad que pocas cosas pueden igualar. El amor de un hermano es, en muchas ocasiones, puro y desinteresado, forjado desde la infancia, compartido en alegrías y tristezas, y construido sobre una base de recuerdos y experiencias únicas. Este tipo de lazos, a menudo invisibles para el ojo público, son los que realmente sustentan y nutren a las personas en las facetas más íntimas de sus vidas. Demet ha hablado con una emotividad palpable sobre cómo su hermano ha sido su pilar. Ella ha mencionado que en esos periodos de incertidumbre, cuando las dudas la asaltaban y el camino parecía borroso, era su hermano quien le recordaba su fuerza, su talento y la persona increíble que es. No se trata solo de palabras vacías, sino de un apoyo genuino, de alguien que la conoce desde que era una niña, que ha visto sus luchas y sus triunfos, y que la quiere por quien es sin importar el éxito o el fracaso externo. Este tipo de apoyo es el que realmente te ancla, el que te da la seguridad para seguir adelante cuando todo lo demás parece desmoronarse. Es esa voz reconfortante que te dice creo en ti, incluso cuando tú mismo dudas. Imaginemos por un momento las presiones que debe enfrentar Demet. Ser una figura pública tan reconocida implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada decisión, cada relación, cada paso que da, es analizado y comentado. Esto puede ser agotador y, en ocasiones, muy solitario. En medio de todo ese ruido externo, tener a alguien en tu círculo más íntimo que te vea tal como eres, que te conozca tus miedos y tus anhelos más profundos, y que te ofrezca un refugio seguro, es un tesoro invaluable. Su hermano no solo la ha apoyado emocionalmente, sino que también, según lo que ella ha compartido, la ha animado a perseguir sus sueños, a no rendirse ante las adversidades y a creer en sí misma. Es este tipo de respaldo el que permite a una persona seguir adelante con la confianza de que, incluso si tropieza, tendrá a alguien que la ayude a levantarse.
Este testimonio de Demet nos enseña varias cosas importantes. Primero, que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que disfrutan de una vida de éxito y reconocimiento, también tienen sus momentos de vulnerabilidad. Es un recordatorio de que todos somos humanos y que en la vida, las dificultades son inevitables. Segundo, y esto es lo más valioso, nos muestra la inmensa importancia de tener personas que nos apoyen incondicionalmente. El apoyo de la familia, y especialmente de los hermanos, puede ser una fuente de fortaleza inagotable. Es ese amor que no pide nada a cambio, que celebra tus éxitos como si fueran suyos y que te levanta cuando caes sin juzgarte. Esta es la esencia de un verdadero vínculo de apoyo, uno que florece en la adversidad y se fortalece con el tiempo. Pensemos en cómo este tipo de apoyo puede manifestarse. Quizás su hermano le daba consejos prácticos, la escuchaba pacientemente mientras ella desahogaba sus frustraciones, o simplemente le hacía sentir que no estaba sola. A veces, la simple presencia de alguien que te quiere puede ser suficiente para recargar energías y recuperar la esperanza. Demet ha expresado su profunda gratitud hacia su hermano, y no es para menos. Este tipo de relaciones son las que realmente enriquecen nuestras vidas y nos dan el coraje para enfrentar cualquier desafío. Es la clase de relación que te permite ser vulnerable sin miedo a ser juzgado, y te da la fuerza para seguir adelante cuando el camino se vuelve turbio. Es fascinante cómo, a pesar de la fama y el glamour que rodean a Demet Özdemir, ella ha elegido destacar un vínculo tan personal y fundamental como el que tiene con su hermano. Esto nos dice mucho sobre sus valores y sobre lo que realmente considera importante en la vida. En un mundo donde a menudo se glorifica el éxito individual, ella nos recuerda que el éxito verdadero y duradero a menudo se construye con el apoyo de aquellos a quienes amamos. Su hermano, al brindarle ese soporte incondicional, no solo la ha ayudado a superar momentos difíciles, sino que también ha contribuido a moldear a la mujer fuerte y resiliente que es hoy. Esta conexión fraternal es un ancla que la mantiene firme ante las turbulentas aguas de la fama. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? ¿Tenemos a personas así en nuestro círculo? A veces damos por sentado a nuestros seres queridos. Es fácil caer en la rutina y olvidar expresar nuestra gratitud. El testimonio de Demet es una invitación para que todos nosotros valoremos y cuidemos a esas personas que nos han tendido la mano en nuestros peores momentos. Y también es una motivación para ser ese apoyo para otros, para estar presentes para nuestros amigos y familiares cuando más nos necesiten. Consideremos la posibilidad de tender la mano a alguien que podría estar pasando por un momento difícil, ofreciendo esa misma luz que Demet ha encontrado en su hermano. Imaginen la fortaleza que le ha dado a Demet saber que tiene a su hermano a su lado, sin importar lo que pase. Esa seguridad le ha permitido tomar riesgos, perseguir sus ambiciones y, en última instancia, brillar en su carrera. No es solo el talento innato, sino también la red de seguridad emocional que le han proporcionado sus seres queridos. Este tipo de historias nos inspiran y nos recuerdan que la vida, con sus altibajos, es mucho más llevadera cuando estamos acompañados por personas que nos quieren y nos apoyan. Es la fuerza combinada del talento individual y el amor incondicional lo que realmente permite a las personas alcanzar su máximo potencial. Para concluir, quiero que todos nos llevemos de este vídeo la importancia de esos vínculos que nos sostienen. Demet Özdemir ha tenido la fortuna de contar con el apoyo incondicional de su hermano en sus momentos más difíciles, y su gratitud hacia él es conmovedora. Es un hermoso recordatorio de que la familia, en su sentido más amplio, y los lazos de amor genuino, son el tesoro más grande que podemos tener. Nos enseña que incluso en la cúspide del éxito, es fundamental tener una base sólida de apoyo emocional. Este amor fraternal, a menudo discreto pero inmensamente poderoso, es un faro que guía en la oscuridad y una fuente de fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, sin importar cuán imponentes parezcan. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber sus pensamientos. ¿Tienen a alguien en su vida que ha sido su roca en momentos difíciles? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus historias. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha parecido inspirador o simplemente entretenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda. Nada.
Muchas gracias por acompañarme una vez más. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.